Xàtiva, ciudad milenaria, cuna de papas y de artistas. La antigua Setavis romana, situada en el Camino Real de Valencia a Madrid, continuaba siendo en el siglo XVII la segunda ciudad del Reino de Valencia. Sin embargo, había venido a menos en población y prosperidad. A principios del siglo XIV vivían 14.000 personas en la ciudad. A finales del XVII apenas llegaban a 10.000. La mayor parte de los setabenses eran campesinos, que en aquellos años padecían grandes dificultades. La abundancia de unos y el hambre de otros eran nubarrones que se cernían sobre la hermosa ciudad. Real Alcázar de Madrid, 1700. El rey Carlos II está en su lecho de muerte. El desdichado monarca agoniza atormentado por no haber engendrado un hijo que le suceda en el trono de la monarquía hispánica, extendida por inmensos territorios en 4 continentes. Las potencias europeas han trazado varios planes para repartirse la herencia. Antes de expirar, el rey de las Españas jugará su última carta para evitarlo, haciendo testamento en favor de un príncipe francés. Se trata del nieto de Luis XIV de Francia, Felipe de Anjou, que habría de pasar a la historia como Felipe V. Seguidamente, Austria, Inglaterra, Portugal, Holanda y otras potencias, temerosas del incremento del poderío francés, formarán la Gran Alianza y levantarán la bandera de otro pretendiente, el archiduque Carlos de Austria. Los dos bandos dividirían también los reinos de España. Casi toda Castilla y Navarra apoyarán a Felipe de Borbón. Del lado contrario, la mayor parte de Aragón, Cataluña y el Reino de Valencia se declararán por la causa del archiduque Carlos. Sus partidarios, los maulets, lo llamarán orgullosamente Carlos III, rey de España. En los siguientes 14 años, la Guerra de Sucesión Española ensangrentaría los campos de batalla de Europa. El 25 de abril de 1707, en la llanura de Almansa, las huestes borbónicas batieron al ejército aliado. Esta derrota selló el destino de la causa del archiduque en la península. Las tropas felipistas penetraron en el Reino de Valencia sin hallar resistencia. El paseo militar que se prometían las tropas borbónicas se detuvo cuando llegaron ante los muros de Xàtiva. La antigua Setavis de los romanos, bastión austracista, estaba situada en un lugar estratégico del Camino Real de Valencia a Madrid. Las posibilidades de resistir eran inexistentes. Sus defensores eran casi 5 veces inferiores en número. Apenas 2.300 soldados españoles y británicos secundados por la población civil. Enfrente tenían una fuerza hispano-francesa de 11.000 soldados enardecidos por la victoria de Almansa y mandados por el mariscal Dasfeld. Los defensores no se hacían ilusiones. Las débiles fortificaciones medievales de la ciudad se desharían como mantequilla ante los obuses de la artillería francesa. Tampoco cabía esperar refuerzos de ninguna clase. A pesar de eso, despreciaron la superioridad enemiga y, sabiendo que se enfrentaban a una muerte segura, decidieron resistir hasta el final. El ejército borbónico puso sitio a la ciudad. Cuando los requerimientos de rendición fueron rechazados, se inició el bombardeo. El primer asalto se realizó por una de las entradas a la zona amurallada de la ciudad, la Porta dels Bains, en la confluencia de la calle Hostals y de la Plaza de la Bassa. Los atacantes contaban con la protección de las casas del barrio del Raval, que quedaban a extramuros, pero llevaron la peor parte. Al lado de la Porta dels Bains se alzaba la Torre de Montfort. Desde sus alturas, los defensores causaban grandes bajas a los borbónicos, en vista de lo cual, el mariscal francés mandó concentrar el fuego de artillería contra ella. Los proyectiles abrieron una brecha, y la infantería atacante se lanzó en tromba, penetrando en el perímetro amurallado de la ciudad. Los defensores se dispersaron por las estrechas callejuelas erizadas de barricadas. Dasfeld comprendió que, aunque había franqueado el primer obstáculo, estaba aún lejos de tomar la ciudad. Así pues,
dividió sus fuerzas en dos columnas, una española y otra francesa. El mismo Dasfeld se puso al frente de la columna francesa que avanzó por la calle Canónigo Cebrián hacia la plaza de Santa Tecla. La plaza era un lugar estratégico, donde confluían calles que seguían en todas direcciones. Una vez alcanzado el objetivo, los franceses marcharon sobre el convento de San Agustín, en el que se habían reagrupado algunos defensores. Los atacantes asaltaron el convento, asesinaron a los frailes y finalmente lo saquearon. Seguidamente se dirigieron hacia el cercano convento de Sant Domènec. Por su parte, el otro contingente borbónico, una columna española al mando de José Chávez, halló mayor resistencia. Dos compañías de civiles naturales de Oliva le cerraron el paso en la calle de San Francesc. Tras una reñida pugna, los más veteranos soldados borbónicos lograron aniquilar la resistencia. Desde allí, continuaron por la señorial calle Moncada y la plaza de la Trinidad hasta el Portal de Valencia. Esta entrada fue franqueada por otras fuerzas borbónicas que habían quedado en el exterior del perímetro amurallado. De la misma forma, los partidarios de Felipe V forzaron la entrada por el portal de Cocentaina, en el lado este de la población. La presencia del enemigo en el interior de la ciudad provocó una gran confusión. Los defensores se replegaron y la soldadesca comenzó a saquear los edificios a su paso. Los que escapaban de los desmanes de los invasores se refugiaron en la ciudadela, emplazada en un promontorio donde se alza la ermita de Sant Josep. La posición, desbordada por la enorme cantidad de civiles refugiados, tuvo que capitular. Los últimos defensores de la plaza se resistían a dar la partida por perdida. Deseosos de hacer pagar la victoria enemiga lo más cara posible, se encerraron en el castillo, desde cuyas alturas se domina la ciudad. Durante 5 días se sucedieron las furiosas embestidas de la infantería borbónica, sin lograr otra cosa que un gravísimo número de bajas. El mariscal Dasfeld, sorprendido y exasperado por aquella feroz resistencia, mandó emplazar cañones de 24 pulgadas en el Calvario Alto. La artillería fue transportada con grandes dificultades a esta cota, desde la que se pudo disparar sobre los defensores. Sin la protección de la altura, los débiles muros de la antigua fortaleza árabe no eran rival para los obuses y la metralla. Agotadas todas las posibilidades de defensa, los supervivientes capitularon finalmente el 6 de junio de 1707. Tras el derrumbamiento de la causa austracista, la guerra de sucesión terminaría con el establecimiento de la Casa de Borbón en España. Como castigo al apoyo del Reino de Valencia al pretendiente rival, Felipe V ordenó la supresión de sus fueros y leyes propias. En la actualidad, la ciudad guarda 2 símbolos que recuerdan aquellos acontecimientos tan gloriosos como amargos. Uno es el monumento de los Maulets del Portal de San Francesc, que honra a los bravos defensores de la ciudad. El otro es el cuadro de Felipe V que figura boca abajo en el Museu del Almodí. Felipe de Borbón no se conformó con el triunfo. Lejos de comportarse como caballero con el adversario derrotado, que ha combatido con honor y bravura, como obligaban las normas aún vigentes en la época, se vengó con un desmesurado castigo, sin paralelo en la historia desde la destrucción de Cartago. Decretó incendiar la ciudad, reducirla a ruinas y expulsar a sus habitantes. Xàtiva perdió su entidad jurídica e incluso se cambió su nombre por el de Nueva Colonia de San Felipe. El espantoso incendio que arrasó la ciudad duró una semana, según los cronistas de la época. Desde entonces, Xàtiva recibe el sobrenombre valenciano de Socarrada, que significa chamuscada o calcinada.
En los años siguientes, la ciudad fue reconstruida. El esfuerzo de sus habitantes la hizo renacer de sus cenizas y recuperar su antiguo esplendor. Un siglo después, cuando Felipe V ya no era más que un mal recuerdo, Xàtiva recuperó su nombre. Lenta, pero inexorablemente, el tiempo pone las cosas en su sitio.